¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Experimentos científicos que cruzaron todas las líneas éticas y morales. Hablamos de momentos en los que la curiosidad o la búsqueda de poder se convirtieron en pesadillas para sus víctimas. Personas tratadas como objetos, despojadas de su dignidad y muchas veces de su vida. Lo más escalofriante, el silencio y secretismo que cubrió estos actos durante décadas. Muchos fueron proyectos gubernamentales, ocultos y financiados con dinero público. Hoy vamos a mirar de frente ese horror, porque solo conociéndolo podemos evitar que se repita. Si estás listo para conocer la realidad que supera la ficción, vamos a ello. Empezamos en Estados Unidos, 1932. Imagina ser un hombre afroamericano pobre en Alabama. Un día, funcionarios del gobierno te ofrecen tratamiento médico gratuito. Te dicen que tienes mala sangre, pero en realidad tienes sífilis. Así comenzó el estudio Tuskegee. No buscaban curar, sino observar cómo la enfermedad destruía el cuerpo humano sin tratamiento. Engañaron a 600 hombres, prometiéndoles cuidados y seguros de sepelio. Les daban placebos y los mantenían alejados de la penicilina, incluso cuando ya era una cura conocida. Médicos y científicos construyeron sus carreras sobre el sufrimiento de estas personas, tratándolos como simples datos. El estudio duró 40 años, protegido por mentiras y encubrimientos. Los hombres sufrieron ceguera, demencia, parálisis, contagiaron a sus esposas y algunos hijos nacieron con sífilis congénita. Nadie fuera del círculo de investigadores supo la verdad hasta 1972, cuando un periodista destapó el escándalo. El estudio se detuvo, pero para muchos ya era tarde. Más de 100 murieron y la confianza en la medicina quedó destrozada. El gobierno pagó indemnizaciones, pero el daño era irreparable. El experimento Tuskegee se convirtió en símbolo de explotación médica y racismo institucional. Nos recuerda que la ciencia sin ética puede ser letal. La traición de la bata blanca dejó una herida que aún no cicatriza. La lección: nunca se debe sacrificar la dignidad humana por el supuesto progreso. La historia de Tuskegee es una advertencia para el futuro. No olvidemos a las víctimas. La ética debe ser siempre la base de la investigación. Y la vigilancia ciudadana, nuestro mejor escudo. Guerra Fría, paranoia y secretos. Así nació el proyecto MKUltra de la CIA. El intento de controlar la mente humana. Usaron hipnosis, tortura, abuso sexual y, sobre todo, drogas psicodélicas como el LSD, muchas veces sin consentimiento. Las víctimas, desde agentes y soldados hasta ciudadanos comunes, pacientes psiquiátricos y presos, les sometían a dosis masivas de drogas, electroshocks y comas inducidos, buscando borrar y reprogramar la personalidad. El caso de Frank Olson, científico de la CIA, terminó en muerte tras ser drogado sin saberlo. Cuando el Congreso investigó, la CIA destruyó la mayoría de los documentos. Solo algunos archivos y testimonios sobrevivieron, revelando la magnitud del abuso. El MKUltra destrozó vidas y violó derechos fundamentales, todo bajo la excusa de la seguridad nacional. Es un ejemplo de cómo el poder sin control puede convertir a una agencia en una organización criminal. La lección: la supervisión y la transparencia son esenciales. El secreto nunca puede justificar el sufrimiento humano. La historia del MKUltra es un recordatorio de los peligros de la ciencia sin límites. Nunca debemos dejar de cuestionar a quienes tienen poder absoluto. Segunda Guerra Mundial. Campos de concentración nazis. La ciencia se convirtió en instrumento de tortura y muerte. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, experimentó con gemelos, inyectando enfermedades, realizando cirugías sin anestesia y matando para autopsias comparativas. Otros médicos sometían a prisioneros a cámaras de presión, hipotermia, esterilización forzada y pruebas de venenos. El objetivo: perfeccionar la eugenesia y las armas biológicas, sin importar el sufrimiento. Tras la guerra, los juicios de Nuremberg expusieron estos horrores y sentaron las bases del Código de Nuremberg, consentimiento informado y ética en la experimentación. El legado: la ciencia debe estar siempre al servicio de la humanidad, nunca de la barbarie. Los crímenes nazis nos enseñaron el precio de ignorar la ética. La memoria de las víctimas exige que nunca repitamos estos errores. La vigilancia internacional y la educación ética son imprescindibles. La historia de los médicos nazis es una advertencia eterna. Nunca más.
Tras la Segunda Guerra Mundial, EEUU se obsesionó con la radiación y realizó experimentos secretos en sus propios ciudadanos. Niños con discapacidad recibieron avena con isótopos radiactivos. Mujeres embarazadas bebieron cócteles con hierro radiactivo sin saberlo. Pacientes hospitalizados fueron inyectados con plutonio y uranio, a veces diagnosticados erróneamente para justificar los experimentos. El secretismo era total. Todo bajo la excusa de la seguridad nacional. Los médicos se escudaban en el patriotismo, pero el daño era irreversible. La verdad salió a la luz en los años 90, gracias a periodistas y a la desclasificación de documentos. El gobierno pidió disculpas y pagó compensaciones, pero el trauma quedó. Estos experimentos muestran cómo el miedo y la ambición pueden justificar lo injustificable. La ética debe prevalecer sobre cualquier interés estatal. La transparencia es la única protección real para los ciudadanos. La historia de la radiación secreta es una advertencia sobre el poder sin control. Nunca más víctimas en nombre del progreso. Prisión de Holmesburg, Filadelfia. Durante décadas, miles de reclusos, en su mayoría afroamericanos y pobres, fueron usados como sujetos de experimentos químicos. El Dr. Albert Klickman vio en ellos acres de piel para probar desde cosméticos hasta armas químicas. Los experimentos empezaron con productos inofensivos, pero pronto incluyeron dioxina, alucinógenos y agentes de guerra biológica. Los presos sufrían erupciones, enfermedades y daños psicológicos, todo por unos pocos dólares. El ejército y la CIA financiaron pruebas para armas químicas y drogas incapacitantes. Las autoridades y la universidad se beneficiaron económicamente, ignorando el sufrimiento. Cuando el escándalo salió a la luz, se minimizó y se defendió la voluntariedad de los presos. La Universidad de Pensilvania tardó décadas en pedir disculpas. Holmesburg es un ejemplo de explotación y racismo sistémico en nombre de la ciencia. La dignidad humana nunca debe ser moneda de cambio. Segunda Guerra Mundial. Manchuria ocupada. La Unidad 731 del ejército japonés llevó la crueldad científica al extremo. Prisioneros chinos, rusos y coreanos fueron infectados con enfermedades, sometidos a vivisecciones sin anestesia y usados como blancos para armas biológicas. Se realizaron amputaciones, congelamientos, pruebas de armas químicas y experimentos de presión letal. Al menos 3,000 murieron en la unidad, decenas de miles más en pruebas de campo. Al final de la guerra, los responsables destruyeron pruebas y eliminaron prisioneros. Pero EEUU, en vez de juzgarlos, les ofreció inmunidad a cambio de sus datos científicos. La información sobre armas biológicas fue considerada más valiosa que la justicia. Los monstruos de la Unidad 731 nunca pagaron por sus crímenes. Es un ejemplo brutal de cómo la ciencia puede ser corrompida por el poder. La memoria de las víctimas exige justicia y verdad. Los niños huérfanos fueron las víctimas más indefensas de la experimentación médica. En orfanatos de EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia, se probaron vacunas, medicamentos y teorías psicológicas sin consentimiento. En Ohio, se inyectó a niños con vacunas experimentales y enfermedades. En Iowa, el estudio del monstruo indujo tartamudez y traumas psicológicos. Los niños eran considerados propiedad del Estado, sin nadie que los defendiera. Los investigadores justificaban sus actos en nombre del progreso, ignorando el daño irreversible. El encubrimiento fue la norma, los resultados se archivaban o publicaban sin detalles sobre los sujetos. Décadas después, periodistas y supervivientes sacaron la verdad a la luz. Se pidieron disculpas y se pagaron indemnizaciones, pero el trauma quedó. Estos experimentos son el ejemplo más desgarrador de la ciencia sin moral. La protección de los más vulnerables debe ser siempre la prioridad. Nunca más niños usados como objetos de estudio. Hemos visto cómo la ciencia, sin ética, puede convertirse en monstruosidad. Desde Tuskegee hasta la Unidad 731, el patrón es la deshumanización de las víctimas. Recordar estas historias es vital. La ciencia sin ética es peligrosa. El poder sin control es corruptor. Honrar a las víctimas y exigir transparencia es nuestra responsabilidad. La vigilancia y el respeto por los derechos humanos deben ser innegociables. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho.